Dice las Escrituras que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Déjeme decirle que así como desde el principio se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas, sobre un lugar donde no había más que oscuridad, hasta que dio con una voz tan grande, tan potente, tan mega potente, que con el solo decir sea la luz, el abismo comenzó a abrirse y a dividirse, a separarse, las aguas y los cielos. Y con su palabra, con el poder de su palabra, con ese poder en todo su ser, en toda sustancia de sus palabras, se hizo la luz. Y esa palabra viva, esa palabra de acción, esa palabra de poder, esa palabra sigue actuando en nuestros días. Para ello vino Jesús y se presenta como el Verbo. Dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Jesucristo sigue aún tan vivo y tan real en nuestros días, que el mismo Espíritu que estuvo desde el principio de la creación del Génesis, sigue también con toda su potencia, con toda su fuerza, con toda energía moviéndose y queriendo entrar en la faz de tu familia, en la faz de tu hogar. Quieres ser el centro de tu hogar. Que tu hogar comience a anidar el poder, la gracia del poder de Dios. Que tu familia comience a vivir del poder y de la gracia de Dios. Él es poder. Y ese mismo verbo que es acción, nunca está quieto, siempre está activo. Por eso es el verbo. Como verbo es acción. Y quiere tomar una acción diferente a las nuestras en nuestras vidas y en nuestra familia. Muchas veces queremos nosotros tener el control de la acción y querer que las cosas sucedan a nuestro tiempo y a nuestra forma. Pero Dios tiene control sobre todas las cosas. Nosotros nos desesperamos en el tiempo, pero para Dios, el tiempo vive en Dios. Por ello, le animo en esta noche, no se desespere por el pasar del tiempo, por el pasar de sus días. A pesar de que las situaciones muchas veces son adversas y parece un abismo donde no aparece la luz del día. Pero la megapotencia de la palabra de Dios, del poder de sus palabras, déjeme decirle que va a actuar milagrosa y poderosamente con la fe que hay dentro de su ser. Porque la fe es la sustancia que usted puede llegar a dar a través de sus palabras. No tenga miedo, no tenga temor. Muchas veces tenemos miedo y tenemos temor
por las circunstancias que vivimos, por lo que nos está pasando en el día a día. Siente temor por lo que puede pasar en el día. Siente temor por lo que pueden llegar a hacer o decir. Siente temor de que algo pueda llegar a suceder. Pero déjeme decirle que si usted espera en Dios, Dios siempre va a estar a su encuentro. Por ello, Jeremías capítulo 1, versículo 8, Jeremías capítulo 1, versículo 8 le dice el Señor: no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. No temas, yo estoy contigo. Por ello pueden ser las fuerzas negativas en cada día de su vida, pero no tenga temor, sea cual sea las circunstancias. Usted lo sabe, usted sabe con lo que puede llegar a tener temor en sus días. Hay diferentes temores para cada persona. Hay diferentes días para cada hombre, para cada mujer. Pero en cada día de su vida, Dios te dice: no temas, porque yo estoy contigo para librarte. No solamente para hacerte compañía, sino para algo más, para librarte. Jeremías capítulo 1, versículo 8. Estoy para librarte. Muchas veces sucede que los problemas te llevan a querer pensar más de lo que querés o tenés que pensar. Los problemas te llevan a querer explicar y hablarle lo que estás pasando a una persona, pero hay uno solo que puede darte la salida a todos los problemas y en todas circunstancias. Quizás usted quiere buscar un camino, pero solo un camino hay: el estar en la presencia de Dios, el estar con Él. Y mire, cuando usted está con Él, cuando estás solas con Él, es cuando derrama más profundamente tu corazón. Así como fue en el capítulo 1 y 2 de Primera de Samuel, cuando Ana, esposa del Elcana, tenía un problema tremendo que afligía completamente el seno familiar. Un problema que no podía explicar a nadie. Pero ella acudía a la iglesia. Ella acudía al lugar de reunión. Tenía un momento de separación total de todo lo que podía atormentar, atribular a su alma. Y no tenía palabra alguna para decirle a un oído ajeno que no sea el oído de Dios. De hecho, el sacerdote del lugar pensó que estaba embriagada, que estaba con un vino de más, porque derramaba su ser y lo único que veía era mover sus labios, porque oraba de lo más profundo del corazón a la presencia de Dios, derramando enteramente su ser, entregando todo ámbito familiar, todo problema, toda angustia, toda tristeza,
tristeza, todo fracaso. Fracaso aún en su vientre como madre. Pero de allí, de ese lugar, desde la iglesia, derramando con todo su ser lo más profundo del corazón donde salían las lágrimas en la presencia de Dios, apenas moviendo sus labios en su presencia, pero haciendo la oración más profunda, más grande y más elevada con todo su corazón. Hay veces que usted quiere explicar con su boca, cuando solamente Dios puede escuchar lo más profundo de tu corazón. Hay veces que en la presencia de Dios es hablar con el corazón y cerrando la boca a los oídos de las personas que pueden escucharnos. Porque solamente el oído espiritual de Dios puede escuchar lo más profundo de tu necesidad dentro de tu alma. Y de esa oración tan profunda, de esas lágrimas regadas dentro de la iglesia, orando día tras día, buscando su presencia, nació uno de los hombres más grandes que tuvo Israel, que fue el profeta Samuel, y que fue quien dio una época de los más grandes avivamientos que pudo tener Israel en toda su historia. Una historia se puede definir en tu vida. Una historia se puede definir desde tu corazón en la presencia de Dios, donde usted va a ser el protagonista que va a causar de cambiar la dirección del rumbo de tu familia, de tu hogar, de tu barrio, de tu nación o de tu ciudad. Usted puede ser protagonista del cambio que puede tener la vida de una persona o una familia, un hogar, y hasta en personas, cambiar y transformar una ciudad o una nación. Usted es el protagonista porque el poder está en el accionar de sus palabras, con toda la potencia del reino de los cielos a su favor, a través de la fe que es generada en lo profundo de tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Isaías capítulo 46, versículo 11. ¿Sabe qué nos dice? Acordaos de las cosas pasadas. Sí. Acordaos de las cosas pasadas. Desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay Dios, y nada hay semejante. Nada hay semejante a mí. Y anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, de la tierra lejana, el varón de mi consejo, ya hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. ¿Y qué diferencia tiene este versículo donde dice que tenemos que acordarnos? Cuando el capítulo 43 de Isaías nos dice,
Dice Dios, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Olvidar lo nuestro y recordar lo bueno de Dios. Por un lado, Dios te dice, acuérdate. Por otro lado te dice, no te acuerdes. ¿Pero por qué? Porque muchas veces queremos recordar todo lo que hicimos. Todo lo que hicimos. Pero Dios por otro lado te dice, acordate de todo lo que yo hice. Y muchas veces queremos hacer las cosas tal como lo hicimos antiguamente. Pero Dios te dice, no, no, no. Acordate que yo tengo poder sobre todas las cosas. Acuérdate que yo tengo poder sobre toda adversidad, sobre toda circunstancia, sobre todo momento, y también tengo poder sobre el tiempo. No te puedes desesperar por lo que estás pasando en este tiempo, porque el tiempo vive en Dios. Y así como Dios dijo que va a bendecir tu vida, también lo hará a su tiempo y a su forma, de acuerdo a la circunstancia y el momento que estás pasando. Mire, muchas veces nos encontramos acorralados. No sé si alguien se ha sentido acorralado de alguna forma. Pienso que toda persona se ha sentido acorralada en algún momento de su vida por diferente tipo de adversidad que has pasado, por diferentes problemas que te han acorralado y no supiste o no sabe qué va a ser, y mucho menos lo que va a salir. Por eso quiero citar en esta tarde a San Marcos capítulo 3, los que han traído Biblia, versículo 1 al versículo 6. Donde habla del hombre de la mano seca. Ya hemos hablado de este hombre en algunas oportunidades, pero vamos a ver el ambiente en que estaba metido este hombre. El hombre de la mano seca, versículo 1 del capítulo 3, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano seca y le echaban para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en el medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿A salvar la vida o a quitarla? Versículo 5. Entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió la mano, y la mano fue restaurada, y salidos los fariseos, tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. Es palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, San Marcos capítulo 3, versículo 1. Entró otra vez en la sinagoga. Nos está hablando, se está refiriendo a San Marcos, que ya había estado dentro de la sinagoga. Y nuevamente vuelve a entrar a ese lugar. Y cuando entra, es el accionar de Jesucristo en ese lugar
contra la adversidad de ese ambiente dentro de la misma sinagoga. Muchas veces el ambiente puede ser controlado positiva o negativamente. Y así estaba pasando y atravesando en ese momento, en esta escena del hombre de la mano seca, como lo dice San Marcos. El otro evangelio de San Lucas dice que era su mano derecha, que estaba completamente inválida, inmovilizada. Pero allí estaba este hombre. Y dice que Jesús entró nuevamente. Pero también hace referencia el evangelio al ambiente que había en ese lugar. Nos dice en el versículo 2, y le acechaban para ver si en el día de reposo ellos estaban celebrando el día de reposo. Evidentemente Jesús no fue para celebrar el día de reposo. La evidencia que presentaba Jesús era de ir, de salvar y de sanar y de rescatar lo que se había perdido. Por eso entró Jesús a la sinagoga. No fue para celebrar el día de reposo. Hoy en día se siguen celebrando días de reposo con toda religiosidad, como lo hacían los fariseos en esos tiempos, bajo la ley mosaica, que tenían un pacto hecho de bendición, de bien, de bienestar, también de maldición, si no había una obediencia de por medio. Jesucristo es el nuevo pacto, hecho en su sangre. Y vino para deshacer, para demoler, para derrumbar todo pacto que había antiguamente. Ya no sea el hombre sometido por la influencia negativa de la maldición. Así como podían gozar de la bendición, también podían llegar a sufrir la maldición. Y Jesús vino para romper ese pacto y hacer un pacto en su sangre a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Y ya dejar de vivir bajo la ley mosaica. Por eso no estaba celebrando el día de reposo, sino que entró en acción para romper y para deshacer, para demoler el ambiente de maldad y negativo que había en ese lugar. Religiosos. Estamos hablando de estudiosos de la palabra. Estamos hablando de conocedores de la ley. Estamos hablando de doctores teológicos en la palabra. Los fariseos, donde había un complot, pero también donde había sobornos, donde querían hablar con los herodianos para llevar a la muerte a Jesús. Los sobornos no son de hoy, ya data de 2000 años atrás. Religiosa y políticamente. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Y dice la palabra de Dios que estaban allí, en ese ambiente. Y muchas veces nos metemos en un lugar, en un ambiente como este hombre, donde parece que todos le acechaban. Dice el Evangelio de San Marcos, también de San Lucas, que las miradas estaban puestas sobre este hombre.
Las miradas estaban puestas sobre el necesitado, pero también sobre Jesús. Conocían la necesidad que tenía el hombre de la mano seca, pero también conocían la compasión y lo que Jesús venía a provocar con su palabra, manifestando su poder. Y ahí está misteriosamente para nosotros, que esperamos el milagro de Dios, el esperar en Él. Cuando Él con todo su amor está esperando que te manifiestes con toda tu fe, a pesar de las circunstancias, a pesar del ambiente que estás viviendo. Cuando Jesucristo tiene poder de romper y deshacer todo ambiente negativo y transformarlo en bienestar y milagro para tu vida. Así estaba este hombre. Era el centro de atención para los religiosos en ese momento, en ese lugar, en esta escena. Pero lo cierto es que para ellos era solamente una carnada que estaban esperando que llegue el momento oportuno para tener a su presa. En otras palabras, el hombre de la mano seca presentándose como una carnada por un lado, Jesucristo llegando a ese momento para que sea la presa de los religiosos, de los fariseos, para entregarlos a los herodianos. Pero lo curioso es cómo este hombre manifestó su fe. Quizá hubiese sido otra persona y así como llegó al lugar donde se podía encontrar con Jesús, se podía haber retirado, se podría haber ido y decir, no, este no es momento oportuno, no es el momento, este no es el momento. No sé cuántas veces te has dicho, este no es el momento. Cuando Jesús te dice, este es el momento. Este es el día que te voy a bendecir. Este es el día que te voy a dar la liberación en tu vida y en tu cuerpo. Este es el día. Este día fue creado para que tu maldición sea echada fuera de tu cuerpo. No has podido levantar el brazo porque estaba totalmente inválido, inmovilizado, porque estuvo entumecido, no podías moverlo, estaba totalmente seco, sin vida. Los tendones, las articulaciones no tenían vida alguna. Los músculos en sus brazos quedaron flaqueando por la falta de movimiento. Su cuerpo, su vida, hasta ese día había sido completamente diferente. Oportunidades de trabajo. Le había afectado aún, hasta en su ámbito familiar. No solamente su vida, sino también afectaba el entorno que tenía. Las enfermedades muchas veces van desgastando y devastando la vida de una persona, pero también los que te rodean, tu familia, tus hijos. Se va desgastando los pensamientos, va desgastando los sentimientos, va desgastando las emociones, va desgastando aún la credibilidad, las ganas de vivir, las ganas de levantarte, la enfermedad
te deprime, la enfermedad sacude tan tremendamente que golpea con una fuerza muy cruel en tu vida. Enfermedades que muchas veces generan el deterioro del ser amado, de la persona que tenés al lado, de la familia, de los hijos. Provocan deterioro. Y muchas veces afectan también la salud mental. Enfermedades que provocan enfermedades psicosomáticas. Pero lo cierto es que Jesús no solamente se dio cuenta de el ambiente que había, sino que también vio la fe que había en este hombre. Cuando pasa Jesús por un lugar y ve que hay un actuar en el corazón de una persona, algo que está clamando por tiempo, quizás por años, y que ha derramado lágrimas como lo hizo Ana en Primera de Samuel, en los primeros capítulos del libro. Déjeme decirle que así como fuiste al encuentro de Jesucristo un día en tu vida, Jesucristo también sale al encuentro de los justos. Y te digo en esta hora y en esta noche, que así como vio una fe auténtica dentro de tu vida y dentro de tu corazón, también sale al encuentro de los justos. ¿Por qué? Porque fuiste justificado por medio de la fe y por medio de la sangre de Jesucristo fuiste redimido. Y tu vida fue justificada por esa sangre. Tu vida fue justificada por esa sangre. Y nuevamente te digo, Jesús siempre mira la fe auténtica de un justo. ¿Qué te quiero decir en esta hora? Que no te desanimes frente a las circunstancias, frente a las adversidades de tu vida. No te desanimes, no te autolimites pensando que de esta no vas a salir. No te autolimites que el problema tan grande que tenés es imposible superarlo. Porque cuando tenés a Cristo, para los que creen, todo es posible. Como dijo un gran siervo, Dios siempre tiene la última palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ellos no tenían ningún interés en el hombre. Los fariseos, los religiosos, no tenían ningún interés. Hay personas que te van a escuchar, pero el único que puede hacer lo más hermoso, lo más tremendo, y lo que está pasando, Él lo toma, lo transforma, y lo revierte y lo cambia en bendición. Él tiene poder de transformar la maldición en bendición. Amén. Porque para ello vino Jesús, para deshacer, para demoler, para restaurar y para renovar. Él vino para salvar. Él vino para que tu vida sea totalmente transformada. Quizás en un momento pensaste, ¿para qué la vida con tanto sufrir? Muchas veces personas que lo piensan
aún desde la niñez, por cosas que han pasado, por cosas que le han sucedido, porque ha generado o tenido diferentes pérdida de los padres, pérdida de los seres queridos, pérdidas que ha pensado que nunca le iban a fallar y fallaron, pérdidas que ocurrieron y piensa que quedó algo inconcluso. Déjeme decirle en esta hora que Jesucristo está pasando por tu vida. Y cuando Jesucristo pasa tu vida, cuando Jesucristo pasa por tu mente, por tu alma, cuando Jesucristo pasa por tu corazón, nunca más tu vida va a ser igual. Tu vida va a ser transformada y ha de generar una nueva vida por medio del poder del Espíritu de Dios, actuando con toda su fuerza, con toda su energía dentro de tu mente y dentro de tu corazón. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. De la oración que puede llegar a la iglesia o en su lugar donde se para absolutamente de todo, Dios puede generar algo tremendamente inmenso. Yo le invito a cerrar sus ojos en esta hora y lleve a su mente su necesidad, lo que está pasando, lo que está atravesando. La actitud de los fariseos, la actitud de los religiosos, la actitud de los que supuestamente eran hijos de Dios, querían impedir el cantar, querían impedir el alabar a Dios. Con ilusión querían provocar la ruptura de una bendición y querían provocar una desilusión. Pero como dije anteriormente, Dios siempre mira a los justos. Toda oración negativa hecha en contra de tu vida, todas oraciones de maldición, de brujería, de hechicería para atar tu vida, para matar las ilusiones, para matar tu bienestar, en esta hora pierden su poder y caen en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, por cuanto creíste en la gracia y en la sangre y el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz del Calvario, Jesús te justifica, te hace justo, y tu vida va a ser completamente restaurada por su gracia y por su amor, por su misericordia y su piedad. Donde personas no han tenido piedad en tu vida, azotaron con crueldad los días desde tu juventud, en la niñez, en el matrimonio o en la familia. En esta hora, todo azote es completamente vendado y sanado por el Espíritu de Dios.
vendando tus heridas, sanando tu ser, liberando tus emociones que fueron atadas por la desilusión. Se rompe y se deshace en el nombre de Jesús. Y el Espíritu de Dios en esta hora opera en tu vida, en tu hogar y en tu familia, generando paz, amor, y la compasión y la misericordia es la cobertura sobre tu casa y sobre tu familia. El amor de Dios cubre y venda todas las heridas del pasado y hace un nuevo hogar, una nueva familia, una nueva relación por medio de su piedad, misericordia y poder por su sangre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos tomamos un tiempo para hacer el servicio de la Cena del Señor. Usted que está mirando detrás de la pantalla puede tomar o ir en busca de una copa de vino, un trozo de pan, donde vamos a compartir el servicio de la Santa Cena, donde su cuerpo es representado a través del pan, donde su sangre se representa a través del vino. Hacer memoria del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y puede compartir junto a nosotros, junto a la iglesia, Aires del Cielo, el servicio de la Santa Cena. El momento en que hacemos memoria de todo lo que hizo por nuestras vidas. Donde su palabra enseña que se hizo una llaga, de la cabeza a los pies, literalmente. Hacemos memoria de ese sacrificio. La cruz nos muestra su amor, su misericordia y el poder de la salvación que hay a través de ella. La palabra de Dios nos va enseñando, nos va diciendo de lo que hizo el Señor por nuestras vidas. Al ser azotado, aún antes, cuando ha comenzado a derramar, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Cuando fue abofeteado, los puñetazos, dice que arrancaban su barba, derramando sangre. Al colocar la corona de espinos en su cabeza, que era incrustado en la masa encefálica de la víctima, dice que era algo entretejido de una rama de una planta venenosa desértica, donde sus puntas eran completamente largas, medían hasta 7 centímetros de largo, y lo entretejían para coronar su cabeza, diciendo que se proclamaba rey. Y lo cierto que esa corona representa la maldición, así como los espinos, algo infructuoso, y estaba llevando nuestra maldición sobre su cabeza. Estaba llevando toda su maldición, toda su maldición, todo lo que han dicho sobre ti,
las veces que te han hecho sentir fracasado, fracasada, las veces que han angustiado tan profundamente tu alma, tu ser, que sentiste que tus fuerzas se fueron desbastando. Y así como muchas veces has sentido tu alma devastada, déjeme decirle que todo ello el Señor Jesucristo pagó un precio, llevando a la cruz sobre su cabeza toda maldición echada sobre tu vida, sobre el hogar, sobre la familia. Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria del sacrificio de Jesucristo. Comemos el pan que simboliza su cuerpo. La palabra de Dios nos enseña que siguió derramando su sangre, porque sus azotes iban desde arriba y desde abajo. Muchas veces en la vida te va azotando con tanta crueldad que te van azotando desde abajo y desde arriba, con diferentes tipos de enfermedades, de dolores, cosas que van hiriendo, que van lastimando, que van arrancando de tu vida, de tu ser. Así eran los azotes que Jesús recibía cuando estaba en el patíbulo, sobre el tronco, atado de pies y manos. Dice que los azotes eran ramificados. Era un látigo donde era ramificado. Y en cada punta tenía trozos de hierro, de huesos, de plomo. Y como eran soldados experimentados para hacer sufrir a sus víctimas, sabían dónde golpear. Sabían qué punto tenían que clavar esos azotes. De hecho, era un soldado alto y el otro más bajo, donde el soldado más alto llevaba los azotes desde la cabeza hacia abajo. El otro soldado a su costado comenzaba a lanzar los azotes desde los tobillos hacia arriba, desde los pies. Y así sabía dónde dirigirlos. Entonces dice que clavaban la punta de esos azotes en la carne, en el cuerpo de la víctima. Y cuando lo sacaban con fuerza, porque sabían que podían hacer sufrir y provocar más deterioro en el cuerpo. Sabían cómo tenían que arrancarlo al azote incrustado en los músculos y en los tendones de la persona. Sabían cómo tenían que ir desmenuzando la carne con esos azotes. Conocían, lo sabían, tenían conocimiento de cómo romper más el cuerpo. Por ello dice que se hizo una llaga. Note que la palabra de Dios dice que por su llaga fuimos nosotros curados. No habla en plural, habla en singular. Por su llaga. Querido amigo, querida amiga, por ese sacrificio, por esa llaga en Jesús, tu vida fue completamente sana,
libre de toda enfermedad, si se anima a creer en su palabra. Su palabra tiene poder para sanar, para restaurar. Al tomar este vino, si usted cree en el poder de la palabra de Dios, cuando te dice, extiende tu mano, sé sano, déjeme decirle que al tomar este vino, al creer, usted va a ser completamente sano. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria del sacrificio, que es el nuevo pacto en su sangre, donde toda maldición fue derrotada, echada fuera de su vida y de su cuerpo para siempre, para gozar de la bendición de Dios. Hacemos memoria y bebemos este vino que representa su sangre y le damos gracias. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los domingos a las 19 horas en nuestro templo ubicado en Catamarca 960, Villa Constitución. También podés enterarte de todas nuestras actividades en nuestra página de Facebook. Búscanos como Aires del Cielo y dale me gusta. Seguinos en Instagram. Encontranos como @Aires del Cielo y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Aires del Cielo, donde podés mirar todos nuestros programas y seguir nuestras transmisiones. Escuchá todas nuestras prédicas desde nuestro podcast en Spotify, Aires del Cielo. Comunicate con nosotros y hacé tu pedido de oración escribiéndonos al 3400 52 66 45 o llamanos al 3400 47 53 50. Mirá nuestros programas por Canal 4 Cablevisión Villa Constitución o Canal 6 Cablevisión Arroyo Seco, todos los viernes al término de Telenoticias y sábados y domingos a las 20 horas. Aires del Cielo, el aire de tu casa.